Siguiendo con, con el análisis del directorio, vamos ahora a referirnos a algunas cuestiones propias de el director, no tanto del funcionamiento del órgano, sino del director. Vamos a ver artículos 271 hasta 279 y algunas otras cuestiones más que ya hemos leído. El cargo del director, acuérdense lo que habíamos dicho, no se requiere ninguna profesión específica, puede ser cualquier persona designado director, pero sí el cargo de director tiene razón de ser o la idea que sustenta o el por qué se asigna a una persona directora, porque se confía en las cualidades específicas de esa persona para llevar adelante el negocio, tal como hemos venido diciendo. Por ese motivo, el cargo de director, nos va a decir la ley en el artículo 256, no, el 266, perdón, nos va a decir el cargo de director es personal e indelegable. ¿Por qué? Porque yo designo a tal persona como director. No puede el día de mañana ese director contratar con un tercero que ese tercero se haga cargo de ser director. Sí va a poder delegar algunas cuestiones relacionadas con a lo mejor una reunión de directorio que no puede ir, le da mandato a otro director para que vaya en su nombre, o a los efectos de llevar a cabo un determinado negocio para el cual le dieron representación a ese director, a lo mejor ese director puede delegar la representación en, en otra persona, en un tercero o en cualquier otra persona, ¿ah? Pero la idea es que el cargo es personal e indelegable porque no puedo sustituir al director, no puedo sustituirme a mí, que me eligieron como director, para que sea otro quien sea director en mi nombre. Se supone que me eligieron a mí porque yo soy especialista en la materia, en el rubro, en la actividad económica a la cual se dedica la sociedad. ¿Qué incompatibilidades tengo para ser director? Artículo 264, esto lo leemos porque acuérdense que en materia de SRL a los gerentes le eran aplicables también el 264. Lo vamos a leer. No pueden ser directores ni gerentes quienes no pueden ejercer el comercio. Ejemplo, los magistrados no pueden ejercer el comercio. Un escribano no puede ejercer el comercio. Por supuesto, los menores de edad no pueden ejercer comercio, no vamos a entrar en eso, se supone personas capaces que no pueden ejercer comercio. Punto uno. Punto dos, los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación, los directores o administradores de sociedad cuya conducta se calificara de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Este artículo, este inciso ha quedado un poco desfasado porque ya no existe la calificación de conducta que existía en la vieja ley de concursos y quiebras, la ley 19.551. La ley de sociedades es la ley 19.550, la ley de concursos era la ley 19.551. En los años 90, año 94, año 95, no me acuerdo, se dictó la ley 24.522 que modificó la ley de concursos, la 19.551, y sacó la calificación de conductas. Antes una quiebra se calificaba como, se podía calificar como culpable o fraudulenta. Ahora se sacó esa calificación de conducta y se decreta la quiebra cuando hay que decretarse la quiebra y una persona puede solicitar su concurso preventivo cuando esté en cesación de pagos. Por ende, no existe la idea de ser declarado en quiebra por quiebra fraudulenta. Eso hace que un poco quede desfasado este artículo, mientras sepamos que podría tenerse por incompatible con el cargo de director el haber sido personalmente una persona una persona física declarada en quiebra o en concurso, o haber sido esa persona física miembro de una sociedad que haya sido declarado en quiebra. Pero no sería el caso actual, porque como dijimos, esa calificación de conducta no está. Mientras sepamos esta historia y la sepamos mencionar, estamos bien. Inciso tercero, los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos
y delitos contra la fe pública, los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades, en todos los casos hasta de 10 años después de cumplida la condena. 4. Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años del cese de su función. Como regla general, el 284, quienes no pueden ejercer el comercio, quienes hayan sido condenados en delitos relacionados con cuestiones económicas, para hacerlo así de manera general. Y tercero, los funcionarios de la administración pública. Esa es un poco la idea para que, por supuesto, yo no les voy a pedir de memoria cada uno de los delitos por los cuales se tiene que estar condenado, pero me gustaría que se sepan alguno, dos o tres, para más o menos entiendan el por qué esas personas no pueden ser designadas como directores. La idea es que esas personas que han sido condenadas por haber malversado o haberse apropiado o haber dañado a otras personas por haberse quedado con su dinero, o haberle robado su dinero, o haber malversado dineros públicos, la idea es que esas personas no vayan a administrar el derecho, a administrar el patrimonio y el dinero de los accionistas como ocurre o como implica el ser director. Esa es la idea un poco de estas incompatibilidades. El plazo mínimo para ser director, ya lo vimos, el plazo mínimo de duración del cargo, puede ser, el plazo máximo, perdón, es 3 ejercicios. Un plazo mínimo, habíamos dicho, puede ser un ejercicio. Si hay consejo de vigilancia se podría extender hasta 5. Los ejercicios por el cual se podría designar a un director para que ocupe el cargo, siempre que lo elige el consejo de vigilancia. La reelección es indefinida y el director, hasta tanto no sea reemplazado en su cargo, permanece en el mismo. Eso nos lo dice el artículo 258. Importante que lo tengamos. Bueno, algo hemos visto cuando hablamos de administradores de hechos. Un supuesto de administración de hechos, de director de hechos, va a ser aquel director con el mandato vencido, que ya sea porque la asamblea no nombra otros directores o porque no se convoca la asamblea o por lo que fuere, que será ya una cuestión de responsabilidad o no de los directores y o de los socios, porque no llevan a cabo las conductas que hay que llevar a cabo para el normal funcionamiento de la sociedad. Si eso genera daño, se verá el tema de la responsabilidad, pero el principio no puede quedar el directorio acéfalo, como pasa en el Estado. Si no se produce la renovación del gobernador o del presidente, queda ese presidente o ese gobernador de facto, de hecho, pero no puede quedar el Poder Ejecutivo sin un titular. De la misma manera no puede quedar el órgano de administración sin miembros. Artículo 258, el estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar, acuérdense lo que yo les decía, podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Esta previsión es obligatoria para las sociedades que prescinden de sindicatura. En caso de vacancia, los síndicos designarán al reemplazante hasta la reunión de la próxima asamblea si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento. La regla es entonces el director permanece hasta... perdón, vamos a leer aparte del 258, el 257. El estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no puede exceder de 3 ejercicios, salvo el dispuesto por el artículo 281, inciso D, que es el Consejo de Vigilancia. No obstante, el director permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado. Silencio del estatuto. En caso de silencio del estatuto se entiende que el término previsto es el máximo autorizado, o sea, 3 ejercicios. Un poco la idea, el director, nos dice 257, 258, va a permanecer en su cargo hasta tanto sea reemplazado por el director siguiente, que haya sido nombrado. Eventualmente, si renuncia también por el nuevo director suplente que va a asumir, va a estar va a quedarse ese director. Hasta tanto esas cosas no ocurren, él va a ser en cierta manera un director de hecho, un administrador de hecho, pero no va a poder, no se va a producir esa cefalía que yo les mencionaba en relación a los directores. La renuncia del director, si el director quiere renunciar, artículo 259 nos dice que el directorio le va a tener que aceptar la renuncia. En la primera reunión, vamos a leer el 259 también para que quede leído. El directorio deberá aceptar la renuncia del director en la primera reunión que celebre después de presentar, siempre que no
afectar su funcionamiento regular y no fuere dolosa o intempestiva, lo que deberá constar en el acta pendiente. De lo contrario, el renunciante debe continuar en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Yo puedo renunciar en cualquier momento, me tienen que aceptar. Si no me la aceptan por un capricho, digamos, eventualmente ese director va a tener que continuar siendo director y le podrá reclamar a sus colegas directores la responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que eso le hubiera causado. Si fuera dolosa o intempestiva, va a tener que mantenerse en su cargo, el directorio no se le va a aprobar esa renuncia y se tiene que mantener un cargo hasta la próxima asamblea. Nadie lo puede obligar a seguir siendo director a una persona, eso es bien claro. Se discute si un director que quiere renunciar, cuando hay oposición del director y aceptar la renuncia, si podría ese director convocar a una asamblea para que esa asamblea le considere la renuncia. Una asamblea ordinaria, por supuesto. Es discutible, no hay nada prohibido en la ley en ese sentido. No es accionista ese director, ahí entraríamos en una discusión, pero habría que ver si se puede o no se puede, si eventualmente podría recurrir a la justicia o no. El gran tema en materia de sociedades anónimas que no está regulado la cuestión relacionada con el directorio suplente, lo único que nos dice es va a ser obligatorio suplente si se prescinde de la sindicatura. La suplencia, el suplente puede incorporarse al directorio, ya sea por una ausencia temporaria del director o por una ausencia que vaya a ser definitiva. Esa ausencia temporaria es, por ejemplo, no puedo ir a la reunión de directorio mañana, o me enfermé, o estoy de vacaciones. No es que vaya a dejar de ser director por el periodo de mandato que me queda, sino que momentáneamente no puedo concurrir a la reunión de directorio, no puedo llevar a cabo los actos correspondientes a mi función de director. El impedimento va a ser definitivo cuando esa persona no se vaya a poder incorporar, porque lo metieron preso, porque ingresó a la justicia, porque se recibió de escribano, por la causa que fuere, no va a poder seguir siendo director. En ese caso, el reemplazo del suplente va a ser ya de manera definitiva. Vamos a estar hablando de un impedimento definitivo y ese suplente lo que va a hacer es continuar lo que queda de mandato de ese director. Acuérdense, mandato hasta 3 ejercicios, de la misma manera que pasa para que ustedes tengan el paralelismo con un cargo legislativo en el Congreso de la Nación. Un senador, un diputado, lo que fuere, deja porque renuncia, se muere, se jubila, X causa, lo echan, lo que fuere, va a asumir el cargo el suplente. Tendría que estar mejor regulado en materia de sociedades cómo asume el suplente, si es ante una reunión de directorio, si tienen que los síndicos proceder a instar la asunción de ese suplente, qué pasa si no hay síndicos, todas cuestiones que no están adecuadamente reguladas en estos artículos que hemos visto, 258, 259, 257. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales, acuérdense lo que decíamos, artículo 60, toda designación de directores, todo cese de directores se tenía que inscribir en el Registro Público de Comercio a los efectos de la oponibilidad a terceros. En materia de suplentes, la lógica sería que una suplencia temporaria no se inscribe en el Registro Público de Comercio, una suplencia definitiva sí se inscriba, no está regulado tampoco en la ley, en la letra de la ley eso no está. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales un director deja de ser tal? Ya hemos hablado de la renuncia. Puede ocurrir, y algo hemos hablado también de la posibilidad de incompatibilidad, cuando yo le decía se recibe de escribano, o entra en la justicia, o lo condenan o lo meten preso. Dos supuestos de cese en la función de director, la renuncia o verse incurso en una causal de incompatibilidad. Hay otras, lo que hablábamos recién, la muerte, tuvo un choque y quedó incapaz de manera absoluta, quedó, no sé, parapléjico o no puede dar sentencia por escrito, fue declarado inhábil porque, no sé, se volvió loco, tuvo un brote psicótico, etc. Otro supuesto. Finalizó su periodo, esa es otra forma y no es reelegido, otro motivo por el cual se deja de ser director. Y los otros supuestos que son en los que me interesa hacer
un especial detenimiento es la remoción del director. Los artículos, acuérdense que este tema de la remoción del director no está ni para los directores, ni para los administradores en general, no está regulado de una manera armónica, clara y precisa, como debería estarlo, porque es un tema muy importante en la ley de sociedades. Donde más está regulado es en las sociedades anónimas, pero aún así debería tener una regulación más precisa y más armónica. El artículo 256 nos habla de la posibilidad de remoción sin causa del administrador por parte de la asamblea. Artículo 256 nos dice: el director es reelegible, su designación revocable exclusivamente por la asamblea. O sea, solo la asamblea de los accionistas, con las mayorías, por supuesto, correspondientes, mayoría absoluta de capital, perdón, mayoría absoluta de votos presentes, va a poder revocar sin causa porque quieren los accionistas, porque no les genera confianza, pero sin necesidad de darle ningún motivo al director, decir: te vas, no quiero que seas más director de la sociedad. Si no se le había vencido su término, bueno, designaremos a un suplente a tal efecto. Yo puedo convocar una asamblea ordinaria nada más que para eso, para tratar la remoción sin causa de un director. No hace falta esperar ni la finalización del cierre del ejercicio, ni nada. Directamente es una cuestión propia de la gestión, de acuerdo a las mayorías y los mecanismos que ya hemos visto para las constituciones de las asambleas, las convocatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se llama una asamblea ordinaria para la remoción de un director sin necesidad de dar causa alguna. Eso nos dice el artículo 256. El artículo 265, que ya lo vamos a leer, nos establece la posibilidad, también de manera poco clara y no tan bien redactada, la posibilidad de hablar de la remoción con causa. Remoción con causa donde vamos a tener que acreditar la existencia de una causa justa a los efectos de poder lograr la remoción del administrador. ¿Qué se entiende por causa justa? El 265 nos habla de supuestos de la inhabilitación. O sea, solo vamos a poder remover con causa en que, siendo esa causa, que el director se encuentre incurso en algunas de las incompatibilidades, se haya visto incurso en alguna de las compatibilidades del artículo 264. Y se discute, ahí no entra la cuestión del mal desempeño o no de su cargo. Por análisis integrativo, si se quiere, o analógico, con el 59, con las disposiciones de la ley relacionadas con la intervención judicial y etcétera, también podemos incluir como un supuesto para la remoción con causa lo relacionado con el mal desempeño del cargo del director. Toda una cuestión que no está, como les decía yo, redactada en la ley con la claridad que se merece un tema tan importante. Debería estar mucho más detallado y mejor, y establecerse en la ley estas dos cuestiones que digo, no solo por la remoción, no solo por estar inmerso en el 264, sino por mal desempeño del cargo. Nos dice el 265, el directorio, con su defecto el síndico, esto lo habíamos visto cuando el síndico podía convocar asamblea, por propia iniciativa o fundada de cualquier accionista, debe convocar asamblea ordinaria para la remoción del director o gerente incluido en el artículo 264, que se celebrara dentro de los 40 días de solicitada. De negar la remoción, cualquier accionista, director o síndico puede requerirla judicialmente. Acá estamos en un supuesto en donde hay una causa para remover al director y en donde se inicia el carril, si se quiere, intrasocietario. La convocatoria de asamblea a los efectos de que por mayoría la asamblea, en base a esa causal, remueva al director de su cargo y eventualmente designe a un suplente por lo que queda del mandato. Para el caso de que no se convocara la asamblea, le pido al director, perdón, le pido al síndico que convoque esa asamblea, el síndico no convoca y yo estoy queriendo convocar esa asamblea para la remoción, yo directamente podría ir por la vía judicial y que sea el juez el que eventualmente ordene la remoción de ese director por encontrarse incurso en una causal.
¿Cuál causal? Dijimos parecería ser solo el 264. La doctrina, los autores entienden, también incluimos ahí el mal desempeño del cargo para hacer un análisis analógico, conjunto y sistemático de lo que es el 59, de lo que es los artículos relacionados con la intervención judicial. Por supuesto, en este juicio, en esta acción judicial de remoción, voy a poder solicitar la medida cautelar de intervención judicial. Esto en cuanto al funcionamiento del órgano y del cargo del director. ¿Qué pasa con la remuneración del director? La remuneración del director, dijimos, cuando leíamos el artículo 234, la va a fijar la asamblea ordinaria. Se supone que el cargo de director es un cargo oneroso, que se le tiene que retribuir la función que lleva adelante. La ley vamos a leer en el artículo 261, un artículo también que podría estar mucho mejor redactado, nos establece que la remuneración del director se va a establecer una vez vencido el ejercicio que ha transcurrido. Eso da lugar a que, en cierta manera, y esto se discute en la doctrina, al director se le paga después de que llevó a cabo su gestión, y en cierta manera lo hace garante o lo involucra en el riesgo empresario. A lo mejor él llevó a cabo una gestión correcta y la sociedad tuvo un resultado negativo por cuestiones fuera de las posibilidades de control del director. En ese caso, vamos a ver que si la sociedad no tiene ganancias, siendo que en gran parte las remuneraciones del directorio, mejor dicho, las retribuciones del directorio, porque no es una cuestión salarial. Las retribuciones del directorio, los honorarios del directorio van a estar condicionados a que la sociedad tenga o no ganancias en algunos supuestos. Entonces dice la doctrina, bueno, como condicionamos a que tenga ganancias, si la sociedad no tiene ganancias, el director no cobra. En cierta manera, el director trabajó a lo mejor, puso todo de sí para que la sociedad le fuera bien y por una causa completamente fortuita, la sociedad no tiene ganancias. O un director asumió y este ejercicio no fue perfecto, pero tuvimos que soportar las pérdidas de ejercicios anteriores. Acuérdense lo que yo les hablaba de lo que era la solidaridad de los ejercicios. Entonces no podemos distribuir utilidades, entonces no le pagamos al director. Y eso quita un poco esa idea de que el director cargue con ese riesgo empresario, que el riesgo empresario es de los accionistas. Acuérdense lo que yo les decía, el director no garantiza el éxito de la empresa, lo único que garantiza es su gestión, tiene una obligación de medios, por supuesto, obligación específica, responsabilidad profesional, no la responsabilidad de cualquier persona, sino la diligencia del buen hombre de negocios, todo lo que ya hemos visto, pero no garantiza, y bueno, la idea de que él maneja plata de terceros, por eso la especial consideración o rigurosidad con que se debe analizar su actuación y su responsabilidad. No obstante eso, él no garantiza el riesgo empresario. Los que asumen el riesgo empresario son los accionistas, los que pusieron el capital social, la plata al principio, y si les va bien, distribuyen utilidades, y si les va mal, soportan las pérdidas. Se da esta cuestión, acá tenemos también otro elemento de tensión entre el directorio y la asamblea. También se discute mucho si al principio, si en vez de fijar al final, si en vez de considerar la gestión mejor dicho, si en vez de considerar cuánto le vamos a retribuir al directorio, cuando consideramos la gestión, o sea, luego de que pasó todo el ejercicio, luego de que hizo sus gestiones el directorio, si en vez de considerarlo al final, lo consideramos al principio, eso puede dar lugar a a abusos de la mayoría frente a la minoría. Le pagamos un montón de dinero ahora al directorio, a los directores, y no sabemos cuánto le vamos, digamos, y no sabemos cuánto va a ser su función o cuán diligentes van a ser o cuán brillantes van a ser estos directores a los cuales le estamos pagando por adelantado sus retribuciones. Se da esa discusión, esa tensión entre directorio y asamblea. También muchas veces pasa que
una sociedad complicada o una sociedad importante necesita directores que cobren bien, para que lleven bien adelante sus funciones. Y eso puede generar una discusión de decir, bueno, yo quiero, como siempre, quiero bueno, bonito y barato. El mejor director, pero pagarle 2 pesos. Vamos ahí a entrar en una discusión de qué es lo que más conviene. Esas tensiones se van a dar. La ley nos dice, la remuneración del director la va a fijar la Asamblea Ordinaria al momento de considerar la gestión. Nos dice el artículo 261, puede establecer 3 sistemas. Una remuneración fija, una remuneración variable, que es la que la ley nos establece en relación a unos porcentajes mínimos. Esa remuneración variable, como yo les decía, vinculada con las ganancias de la sociedad, o un sistema de remuneración mixto, una parte fija, una parte variable. Para considerar la parte fija, la doctrina entiende podríamos tener como parámetros algunas tareas específicas que se le hubieran dado al director, diferenciar si era miembro del comité ejecutivo o no, si hay comité ejecutivo, que habíamos dicho generalmente es muy escasa las sociedades en las que hay comité ejecutivo, pero sí podríamos establecerlo en base a asistencias a las asambleas, algunas gestiones estratégicas que pudieran haber realizado, etc. Bueno, se verá, como yo les decía siempre, en cada sociedad en particular, cómo se dan esas situaciones. Sí, el artículo 261 nos trae algunos límites en materia de remuneración del directorio. La idea no nos dice, las remuneraciones es a los directores, acuérdense, no se le paga al órgano, sino a cada uno de sus miembros. Se podría distinguir entre distintos miembros, pagarle más al presidente y al vicepresidente que al resto de los directores, se podría. Vicepresidente, yo les digo porque como habitualmente se menciona, pero la ley no prevé el cargo de vicepresidente. Todo se verá cómo se organiza el directorio y su instrumento constitutivo. Se podría incluir distintos montos de retribución a cada director, sí, no habría ningún problema, por supuesto. Acuérdense lo que les decíamos, si una decisión asamblearia es arbitraria, por falta de fundamentación y demás, un director podría tranquilamente ir a impugnar y decir, oiga, ¿por qué a mí me dio 5.000 pesos y al otro director le dio 40.000 pesos? Si en realidad, mire, acá está toda la prueba, nos manejamos de la misma manera, etcétera, etcétera, es injusto, es arbitrario, y un juez podría ahí meterse. Estos conflictos generalmente no se dan, pero técnicamente se podrían dar. Se podrían dar con total tranquilidad de discutir la justicia o no de las remuneraciones del director. Este tema es espinoso porque es hablar de plata y es hablar de trabajo. Se da también otra discusión que no vamos a entrar. ¿Qué pasa cuando el director es a la vez empleado de la sociedad? Eso es todo un tema. Ese tema lo he estudiado, lo estoy estudiando de manera específica. Y después se da una discusión que me interesa que la veamos también por arriba, que son las llamadas funciones técnico-administrativas de carácter no permanente y de carácter permanente, que nos dice el artículo 261, que son las funciones técnico-administrativas y que son las comisiones especiales. Ya cuando terminemos de leer el 261, volvemos sobre ese tema. Artículo 261 nos dice, el estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del Consejo de Vigilancia. En su defecto la fijará la Asamblea o el Consejo de Vigilancia en su caso. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto pueden percibir los miembros del directorio y del Consejo de Vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrá exceder del 25% de las ganancias. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel límite cuando se reparte el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición no se tendrá en cuenta la reducción de la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del directorio y del Consejo de Vigilancia. Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores frente a lo reducido o inexistencia de las ganancias imponga la necesidad de exceder los límites prefijados, solo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día. Todo un artículo bastante complejo, no se los voy a pedir de memoria, sí me interesa
que tengamos presente todo lo que hemos visto con anterioridad, que ya hemos dicho en relación a la remuneración de los directores, y lo que vamos a ver ahora en cuanto a los límites. La idea sería, leyendo el artículo 261, interpretarlo de la siguiente manera. Nos dice la ley, si hay distribución total de utilidades, nos establece un límite, el 25%. Hasta el 25% de ese monto correspondiente a las utilidades lo podemos establecer como monto de retribución de los directores, de todos los directores. Voy a decir del directorio en su conjunto, pero bueno, como les decía anteriormente, no se le paga al directorio, se le paga a los directores. Distribución total, límite de 25% de esa distribución como monto de honorarios. Me dice, si no hay distribución, o sea, si hubo ganancias, pero no se distribuyen las utilidades, porque por ejemplo se constituyen reservas, del monto de ganancias yo voy a poder tomar hasta el 5% y establecerlo como honorarios del directorio. Vimos, primer supuesto, ganancias, se distribuyen todas las ganancias como utilidades, distribución total, límite del 25%. Hay ganancias, pero no se distribuyen utilidades, el límite es el 5%. En ese supuesto, hubo ganancias, pero no se distribuyeron utilidades, hasta el 5% de ese monto puede ser el monto correspondiente a honorarios del directorio. ¿Qué pasa si hay distribución parcial? Esto es, hubo ganancias, se distribuyen utilidades, pero no se distribuyen como utilidades todas las ganancias, sino que tenemos parte utilidades, parte reservas. En ese caso, voy a partir desde el límite del 5%, que era para cuando no se distribuían utilidades, de ese mínimo del 25%, me voy a poder ir hasta el 25%, que es el máximo cuando hay distribución total. En este caso estamos en un supuesto de distribución parcial. ¿Cuánto va a ser el máximo? ¿Cuánto va a ser el monto que se distribuya en caso de distribución parcial en relación a los honorarios de los directores? El monto va a ser proporcional. Voy a tener que hacer la regla de 3 correspondiente y de acuerdo a cuánto de utilidades se distribuyan, va a ser cuánto voy a avanzar del 5 al 25%. Teníamos un primer escenario de 0, 0 distribución de utilidades, el límite era 5, y un máximo de 100% de utilidades, el límite era 25. Bueno, de acuerdo a cuánto se distribuyan de las utilidades, tendré que ver en cómo me muevo en la franja del 5 al 25%. Esa es la distribución que la ley refiere proporcional. Creo que se entiende, espero que se entienda. ¿Qué pasa si no hay utilidades? En principio, la regla establecida por los artículos 1, 2 y 3 es si no hay ganancias, no hay remuneración. Esto es lo que decía de hacer compartir a los directores el riesgo empresario. Discutido. Pero si no hay ganancias, no hay honorarios para el director. Lo que nos dice el artículo 261 es que voy a poder exceder los límites. Voy a poder llevar a cabo retribuciones en exceso, ya sea en exceso del 25%, del 5%, del 0% o de lo que se haya establecido de manera proporcional. Yo voy a poder retribuir en exceso de los límites prefijados por la ley, siempre y cuando se haya establecido de manera específica en el orden del día y la asamblea se pronuncia al respecto de manera fundada. Es decir, por tal cuestión, por que el directorio está llevando a cabo estas funciones técnico-administrativas específicas, etcétera, etcétera, vamos a exceder el límite prefijado por la ley. Es una cuestión, es una facultad de la asamblea, pero que va a tener que estar establecido en el orden del día para proteger, como dijimos, los derechos de los accionistas. ¿Qué son las comisiones especiales que nos dice la ley? ¿Y qué son las funciones técnico-administrativas que nos dice la ley?
que son supuestos en donde se permite ese límite. No está establecido, regulado legalmente en ningún lado. Comisiones especiales, alguna doctrina entiende, por ejemplo, al director a quien se le encargó digamos, la realización de todos los trámites atinentes a la fusión de la sociedad, ¿no? O la habilitación de un determinado negocio. Eso podría ser una comisión especial, ¿no? El encargo de la realización de una tarea específica determinada, ¿no? Eso podría conceptualizarse como una comisión especial. ¿Qué son las funciones técnico-administrativas? Bueno, una gran discusión, ¿no? ¿Cómo se vincula eso con lo laboral? No vamos a entrar en esa discusión, sepamos que implica el desarrollo de actividad ejecutiva dentro de la sociedad. Va a haber una línea enormemente gris respecto de funciones técnico-administrativas y relación laboral no registrada, eventualmente. Sobre todo las funciones técnico-administrativas de carácter permanente. Las funciones técnico-administrativas de carácter no permanente, no sé, acompañar a la parte al departamento contable de la sociedad a los efectos de realizar el balance, por ejemplo. Podría ser una función técnico-administrativa de carácter no permanente, ¿no? Y por eso le permitimos exceder los límites de la ley, ¿no? El gran tema son las funciones técnico-administrativas de carácter permanente y la frontera que la separe con la relación laboral encubierta o negro. También, gran discusión. La ley, como límite, mejor dicho, como requisito para exceder el límite, nos habla de funciones técnico-administrativas, no separa las dos, si bien en el artículo, en el párrafo segundo sí nos habla de funciones técnico-administrativas de carácter permanente. Discusiones que se dan también porque no está tan bien redactado el artículo 261. Eso en relación con que sepamos eso en materia de remuneración del directorio, estamos bien. Remuneración, retribución, honorarios. Les dije lo de si el director era funcionario o tenía un contrato de servicios, también se discute en especial en relación a este punto. No vamos a entrar mucho en esa discusión porque es más para el posgrado. La idea es que el director percibe honorarios no porque le presta servicios a la sociedad, sino porque es miembro de un órgano y porque la ley así lo establece. Una obligación legal, no de índole contractual, si bien si lo leen a Vítolo, Vítolo tiene muy claro este punto. Y enfatiza la idea de que es un contrato de servicios, el vínculo entre director y sociedad anónima. Yo entiendo que no, que es un vínculo legal. Pero bueno, ustedes digan lo que quieran, no hay problema. No están acá para que yo les diga qué pensar o qué no pensar, sino al contrario, para que piensen ustedes y cuestionen todo lo que tengan que cuestionar. Lo importante es que el cuestionamiento sea fundado y no dogmático, no arbitrario, no porque sí, sino con algún fundamento. Lo último que nos va a quedar son cuestiones relacionadas con la actuación del director y las pautas de actuación y las pautas de responsabilidad y el análisis de los artículos 271, 272 y 273 de la ley. En cuanto a la actuación del director, nos vamos un poco a remitir a la bolilla 4, no vamos a reiterar todo porque sería reiterar algo que ya hemos dado, pero sí hay que tenerlo presente que viene a ser aplicado en este caso específicamente. O sea, la idea es incorporar todo eso que vimos en la bolilla 4, ahora todo lo relaciona. El artículo 59, los artículos 17, 24 y 17, 25 del Código Civil y Comercial, el artículo 1362, bueno, todas las pautas de conducta que yo les he dicho, el deber de prevenir el daño, etcétera, todo eso, todo lo que hemos visto de principios generales en relación a los administradores es plenamente aplicable en relación a los directores de las sociedades anónimas. La idea de que tienen una responsabilidad profesional, que si bien el factor de atribución es subjetivo y es la culpa, la misma se tiene que analizar en concreto y de acuerdo a las circunstancias, específicas circunstancias, tiempo, modo, lugar, que rodean a la función del director. Acuérdense que mientras más importante sea el cargo, mayor tiene que ser el deber de obrar con cuidado en relación a la previsibilidad de las consecuencias de lo que haga. No puede hacerse el desentendido el director.
soy un director de una compañía tabacalera hoy en día, no sabía que si le ponía mucha nicotina a los cigarrillos iba a generar cáncer a los fumadores. No, maestro, la idea es que si vas a ser director de Philip Morris Argentina, Sociedad Anónima, sepas los riesgos que puede ocasionar tu producto en los consumidores. Si no se hiciera esto, por ejemplo, el director ni siquiera pidió un informe a un departamento médico dentro de la empresa, etcétera, 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 ahí está claro que está actuando de manera irresponsable y el día de mañana una persona con cáncer puede irse no solo contra la sociedad por el producto eh, dañino que le vendió y que él consumió, sino podría ir incluso hasta el director porque el mal actuar del director como director fue lo que le ocasionó el daño a esa persona. Esa era la responsabilidad. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos cuando hablamos de la responsabilidad de los administradores? La responsabilidad que tienen como una persona, ya sea un propio accionista en este caso o un tercero, por lo que han hecho sus directores, por lo que han hecho los directores en su función, si generaron daños y perjuicios, yo se los reclamo a ellos. Le estoy, de la misma manera que si me hubieran chocado, les iniciaría un reclamo civil por daños y perjuicios por las consecuencias de ese choque, yo lo que le estoy reclamando son las consecuencias de su ilegítimo accionar, su accionar culposo como administradores, como directores. Vamos a leer los artículos relacionados con el interés contrario, la prohibición de contratar con la sociedad y las actividades en competencias que puede realizar o no el director. ¿Puede un director contratar con la sociedad? Ya vamos a ver que el artículo 271 establece dos cuestiones distintas y la posibilidad de requerir o no permiso. Lo dice el 271. El director puede celebrar con la sociedad los contratos que sean de la actividad en que ésta opere y siempre que se concierten en las condiciones del mercado. Los contratos que no reúnan los requisitos del párrafo anterior solo podrán celebrarse previa aprobación del directorio, conformidad de la sindicatura si no existiese quórum. De esta operación deberá darse cuenta a la asamblea. Si la asamblea desaprobare los contratos celebrados, los directorios o la sindicatura en su caso serán responsables solidariamente por los daños y perjuicios irrogados a la sociedad. Los contratos celebrados en violación a lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueron ratificados por la asamblea son nulos sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el párrafo tercero. Primera cuestión a discutir. ¿Qué tipo de acuérdense, el director en relación a la sociedad, aparte de ser un funcionario de la sociedad, es un tercero. Puede tener una actividad propia o puede ser, por ejemplo, el titular de algún bien registral que le quiera alquilar a la sociedad. Ahí vamos a tener un contrato que celebra el director, persona física, con la sociedad, persona jurídica. Sociedad, persona jurídica, que para ese contrato estará representada por su representante legal, el presidente del directorio, o por un representante convencional, un mandatario que se hubiere designado o que se designe. Ahí tenemos un contrato. Lo que nos dice el artículo 271, diferenciemos cuál es el contenido de ese contrato. Si ese contrato es un contrato de los contratos que habitualmente, por la actividad que realice, lleva a cabo la sociedad, ese contrato, si se celebra en las condiciones de mercado, o sea, si supongamos que es un contrato de alquiler, la sociedad alquile ese bien para su sede social, o por ejemplo, es una sociedad dedicada a la prestación de servicios de transporte y lo que tiene el director son vehículos para que funcionen como medios de transporte, ahí estaríamos en contratos que tienen que ver con la relación, que tienen que ver con la actividad que lleva a cabo la sociedad. Entonces, esos contratos, si están establecidos en precio de mercado, si el alquiler para todos los inmuebles similares es de, supongamos, 20.000 pesos, y el director celebra ese contrato de alquiler por 18, por 25, no hay problema. Ese contrato no va a requerir ninguna aprobación ni nada, lo va a celebrar el director, persona física, con la persona jurídica sociedad a través de su representante. ¿Por qué? Porque es propio de la actividad de la sociedad y está celebrado en las condiciones de mercado. El gran tema es cuando no sea relacionado con
la actividad de la sociedad y o sea fuera de las condiciones de mercado. Lo que ahí me requiere, lo que establece la ley en este último supuesto, en este supuesto de clase de contratos que puede celebrar el director con la sociedad persona jurídica es lo siguiente. Primero, la previa aprobación del contrato por parte del directorio. Y segundo, la remisión de ese contrato, o mejor dicho, supeditar ese contrato y la validez de ese contrato a lo que establezca la asamblea. ¿Qué asamblea? La ordinaria, porque es un tema de gestión, ¿no? Previa aprobación, suscripción del contrato, pero ese contrato, no obstante haber sido suscripto con previa aprobación del directorio, va a estar sujeto, en cuanto a su validez, a lo que decía la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria puede, y esto es importante porque es muy raro verlo en otras ramas del derecho, la asamblea ordinaria puede decir, no, oiga, ese contrato no lo vamos a aprobar. Si no aprueba la asamblea ese contrato pasa a ser nulo. Si eventualmente hubo obligaciones que se prestaron las partes, tienen que volver todo para atrás, obligación restitutoria. Entonces, no es un tema menor. Y aparte de la declaración de nulidad, si hubo daños y perjuicios, me va a decir el artículo 271, se le va a poder reclamar responsabilidad al director que lo celebró y a los directores o síndicos que lo aprobaron. Dijimos, contratos, hay que ver la actividad, si es la actividad de la sociedad, si es en condiciones de mercado, no necesita nada. Si fuera en cualquiera de esos dos o fuera de esos dos parámetros, aprobación previa y ratificación de la asamblea. ¿Qué pasa si la asamblea no lo ratifica? Ese es el esquema del 271. ¿Qué pasa cuando el director tiene un interés contrario? ¿Se acuerdan? El accionista, un interés contrario, que habíamos dicho, el interés contrario era distinto del mero conflicto de interés. ¿Qué pasaba con el interés contrario del accionista, que estaba obligado a abstenerse y si no se abstenía, votaba lo mismo, tenía responsabilidad si su voto era el determinante de la mayoría? Eso en materia de asamblea accionista. El artículo 272 habla del interés contrario del director, que se va a manifestar en el marco de una reunión de directorio y en relación a un punto específico que se esté tratando. De ahí que yo les decía que es importante en la reunión de directorio que se deje todo detallado en el acta, qué decía, qué manifestaba un director o no, eventualmente para el día de mañana, si se descubre que mintió, que ocultó, que tenía un interés contrario, poder ir y reclamarle responsabilidad o removerle su cargo, lo que fuera. Artículo 272. Cuando el director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en la deliberación, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. Hablamos de interés contrario, no de conflicto de interés, sino de interés contrario, y las obligaciones son hacer saber y abstenerse de votar. Las consecuencias, dijimos, responsabilidad cuando el día de mañana probemos que efectivamente tenía ese interés contrario. Obligación de informar, obligación de abstenerse y no votar, por supuesto. No puede ni hablar ni votar. Si lo hace, puede haber responsabilidad. La última pauta específica de actuación que nos trae la ley en relación a los directores, el artículo 273, que regula si el director puede realizar actividades en competencia o no con la sociedad. Si la sociedad se dedica a una determinada actividad, si el director puede llevar a cabo también esa propia actividad por su cuenta. Nos dice lo siguiente el 273. El director no puede participar por cuenta propia de terceros en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en la responsabilidad del artículo 59. Entonces, la actividad en competencia solo la va a poder hacer con autorización de la asamblea ordinaria, sin importar si hay daño o no hay daño. Esto es importante también tenerlo porque nos puede diferenciar este supuesto de otros supuestos de actividad en competencia. La idea es que el director se tiene que dedicar 100% a la actividad en que se realiza la sociedad y no estar realizando actos en competencia. La única excepción es una aprobación expresa por parte de la asamblea.
Dicho esto, vamos a pasar ahora, ya hemos visto un poco cuáles son los estándares de conducta, cómo debe actuar el, el director. Lo que nos queda ver es qué pasa si actúa mal, los reclamos de responsabilidad por parte del... los reclamos de responsabilidad que se le pueden hacer al director. Sobre este punto, una vez más insistimos, el marco normativo aplicable a todo esto, por más que vamos a leer en detalle el 274 al 279, el marco normativo aplicable es el relacionado es el que hemos visto en la bolilla 4, todo el marco correspondiente a la responsabilidad de los administradores, no solo la letra de la ley de sociedades, sino también el Código Civil y Comercial. Las obligaciones del director son obligaciones de medios, responsabilidad profesional. Dicho esto, vamos a empezar a hablar específicamente de la responsabilidad de los directores en las sociedades anónimas. La responsabilidad siempre es subjetiva. Por más que vamos a ver que los artículos hablan de la responsabilidad de los directores, la responsabilidad en general, no la responsabilidad del director, siempre la responsabilidad es un examen que se tiene que realizar de manera subjetiva, viendo la actuación personal de cada director. No se puede responsabilizar al órgano directorio en su conjunto. Esto es importante tener en cuenta. La responsabilidad no es del directorio, sino que es de los directores. La gran discusión que se da es el artículo 274 me habla de responsabilidad solidaria. ¿Se acuerdan que algo habíamos visto en el artículo 157 cuando hablábamos de la responsabilidad de los gerentes? Y hemos dicho que se relacionaba en algunas cosas con el 274 y en otras no. Y se da toda una discusión en la doctrina de decir, bueno, si se ha probado un daño por la actuación de los directores a la sociedad, la reparación de ese daño se la puede pedir a cualquier director. Eso vendría a ser la responsabilidad solidaria. Todos los directores responden por el 100% del daño. El acreedor, el damnificado, puede ir contra cualquiera de los directores. Esa cuestión de la solidaridad un poco que se choca con la idea de la causalidad. Si no se han asignado específicamente en el estatuto funciones específicas de actuación, sería injusto, sostienen algunos doctrinarios, que a algunos directores, por el solo hecho de ser directores, respondan o se vean sujetos a reclamos, a posibles reclamos por parte de los damnificados. Y acá los doctrinarios se refieren a este tema. No nos vamos a entrar en detalle porque sería también adentrarnos mucho en la materia y no es bueno irnos tan por las ramas, pero es bueno tener la diferenciación conceptual entre, o que hacen algunos doctrinarios que proponen dividir entre los llamados directores ejecutivos y los llamados directores de asiento. ¿Qué significa esta diferenciación entre director ejecutivo y directores de asiento y que no puede tener la misma responsabilidad un director que es únicamente un director de asiento que un director ejecutivo? La diferencia es, se supone que el director de asiento, acuérdense, las reuniones, cómo se podían designar directores que se asignaban por mayoría, que podían responder cada uno a un grupo accionario distinto, y puede haber un grupo mayoritario y un grupo minoritario. Puede ocurrir que se designen directores y que el grupo mayoritario sea a su vez que controla la asamblea, sea a su vez el grupo mayoritario que controla el directorio. Y entonces, siendo el grupo que controla el directorio, se nombran a sí mismos como ejecutivos de la sociedad, como gerentes de la sociedad. Tenemos directores del grupo mayoritario que son gerentes de la sociedad, que están todo el día en la empresa, acá ya en la parte laboral. Están todo el día en la empresa. Los llamados directores ejecutivos versus los directores de asiento, los directores del grupo minoritario, que únicamente van a la sociedad cada vez que lo convocan a una reunión de directorio. La pregunta que se plantea la doctrina, a mi juicio con razón, es: ¿vamos a responsabilizar frente a un daño de la misma manera a esos directores de asiento que iban
cada 3 veces a la sociedad, de los directores que están todos los días en la sociedad tomando café y viendo cómo tomar decisiones respecto a los productos que hace la sociedad, las estrategias de ventas que hace la sociedad, los riesgos que toma en relación a terceros, etc. Bueno, toda una discusión en relación a la relación de causalidad que es necesaria en materia de responsabilidad civil para poder hacer nacer la responsabilidad, y esto que nos dice la ley, responsabilidad solidaria. Esta diferenciación, la ley permite que se inscriban en el registro público de comercio aquellos directores a los que se le designan funciones específicas. Y ahí sí el juez va a poder diferenciar, bueno, a todos estos a los que les asignamos funciones específicas, sí, a todos estos de manera solidaria. Al resto no le damos responsabilidad. El gran tema es qué pasa si no se ha inscrito en el registro público de comercio esa diferenciación en las asignaciones. Y estamos ante un supuesto de hecho en donde por esta cuestión de gobernar la asamblea y gobernar el directorio, tenemos un supuesto de hecho de directores ejecutivos versus directores de asiento. Y al no estar nada inscrito de asignaciones especiales en el registro público de comercio, todos en principio responderían de manera solidaria. Y esa es la gran discusión que se da respecto de si es justo o si no es justo. Vamos a leer los artículos para dejarlos leídos y vamos a explicar un poco qué nos establece la ley en cuanto a la manera, el carril procesal de llevar a cabo o para llevar adelante los reclamos de responsabilidad contra los directores. De la misma manera que yo, si tengo un reclamo de responsabilidad civil contra un tercero porque me chocó o porque iba caminando por la calle y se le cayó un macetazo y me dio en la cabeza esa maceta, yo voy a tener determinados recaudos para reclamarle a esa persona civilmente. Voy a tener que acreditar voy a tener que acreditar mi legitimación y voy a dirigir mi acción contra una determinada persona. Contra el que me daño voy a poder demandar al conductor y voy a poder demandar al titular del auto, en el caso de que sean personas distintas. Si me cae una maceta, a lo mejor puedo demandar al titular del departamento donde estaba la maceta y al resto del consorcio. Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar bajo el título Acción de responsabilidad en los artículos 274 a 279 son los carriles procesales que la ley de sociedades como ley especial me obliga a tener a los efectos de si soy un damnificado por el accionar del director, por su conducta, si se dan todos los requisitos de la responsabilidad civil, estos van a ser los carriles procesales por los cuales yo le voy a poder hacer juicio al director por su función, como consecuencia de los daños que me irrogó su función como director. Carril procesal que lo voy a poder llevar adelante en el fuero societario o en cualquier otro fuero. Esto es importante saberlo porque muchas veces en materia laboral se confunde, en materia tributaria se confunde, en materia civil y comercial general se confunde. Se creen que tengo que ir sí o sí al fuero societario a reclamarle responsabilidad civil al administrador. Y básicamente esto es un reclamo de responsabilidad civil que la ley me dice como el reclamo no viene porque el administrador ha causado un daño cualquiera, como puede ser chocar a una persona, sino que el daño ha venido de su actuación como director. Por eso todas estas cuestiones están reguladas en la ley de sociedades, pero eso no quita que lo aplique cualquier juez de cualquier fuero. Nada más, la ley me dice los carriles, las pautas, los criterios bajo los cuales se hace efectiva esa responsabilidad de los administradores por el desempeño de su cargo. En este caso, de los directores de sociedades anónimas por el desempeño de su cargo. Vamos a leer todo y vamos después a ir analizando en detalle las diferencias que hay. 274. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de sus cargos según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con la establecido en el estatuto, el reglamento, decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscritos en el registro público de comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.
Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente o se ejerza la acción judicial. Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad de los directores y gerentes respecto a la sociedad se extingue por aprobación de su gestión o por renuncia expresa o transacción resuelta por la asamblea si esta responsabilidad no es por violación de la ley, del estatuto o reglamento y si no media oposición del 5% del capital social por lo menos. La extinción es ineficaz en caso de liquidación coactiva o concursal. 276. La acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad previa resolución de la asamblea de accionistas. Puede ser adoptada aunque no conste en el orden del día si es consecuencia directa de la resolución de asunto incluido en este. La resolución producirá la remoción del director o directores afectados y obligará a su reemplazo. Esta acción también podrá ser ejercida por los accionistas que hubieran efectuado la oposición prevista en el artículo 275. 277. Si la acción prevista en el primer párrafo del artículo 276 no fuera iniciada dentro del plazo de 3 meses contado desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista puede promoverla sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada. 278. En caso de quiebra de la sociedad, la acción de responsabilidad puede ser ejercida por el representante del concurso y en su defecto se ejercerá por los acreedores individualmente. 279. Acción individual de responsabilidad. Los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores. Vamos ahora a leer, a tratar de explicar todo lo que nos dicen esos artículos. La primera discusión preliminar o distinción preliminar que quiero hacer es lo que es la eximisión de responsabilidad de lo que es la extinción de responsabilidad. Eximisión de responsabilidad, artículo 274, tercer párrafo. Para que no le nazca responsabilidad al administrador por la macana que han hecho todos los otros administradores. Esto ya lo hemos visto en la resolución, cuando hablamos de la reunión del directorio y cómo era la dinámica. En ese caso, y por qué tenía que escribirse y trasladarse todo al acta lo que han sido las opiniones del director y por qué el director se tenía que preocupar por filmar, etc., era para estos efectos, a los efectos de que si él considera que hay algo incorrecto, su responsabilidad es plantear su oposición y plantear su oposición y de hacerla constar por escrito. De esa manera, si alguien le quiere reclamar algo, no va a poder porque él se eximió de responsabilidad. Se lavó las manos, en cierta manera, el 274 tercer párrafo, pero tiene que estar expresamente consignado. Dejar constancia escrita de su protesta y dárselo a conocer al síndico, si hubiera síndico en la sociedad. Si no hay síndico, solo la protesta. La extinción de responsabilidad, eso es cuando ya hay responsabilidad. Cuando ya nació la responsabilidad, cuando ya se le inició un reclamo de responsabilidad o cuando técnicamente ya nació la responsabilidad en relación al director. La ley nos dice, hay supuestos en donde esa responsabilidad nacida se extingue, nos dice el 275, deja de existir. Primer supuesto, aprobación de la gestión, cuando en la asamblea ordinaria a ese director se le aprueba la gestión, cualquier macana que se hubiera mandado ese director, o sea, la responsabilidad ya nacida, se extingue, se muere. Primer supuesto. Segundo supuesto, renuncia expresa o transacción. Acá en estos supuestos hablamos de renuncia expresa o transacción cuando se llevó a cabo algún proceso de reclamación judicial por parte de la sociedad de reclamar la responsabilidad del director y en una asamblea convocada a ese efecto se decide renunciar a esa acción judicial o llegar a alguna suerte de transacción con el director. En esos supuestos se va a extinguir esa responsabilidad que había nacido en cabeza del director. Lo único que nos va a decir es esa responsabilidad, más allá de la renuncia o transacción de la sociedad, no va a ser válida, no va a producir efectos, o sea, va a seguir siendo responsable el director si me dio 5% de oposición del capital social a esa renuncia o a esa transacción y además la responsabilidad tenía como causa la violación de la ley, el estatuto o el reglamento.
Si se dan esas dos cuestiones, oposición de por lo menos el 5% y que la causa de la responsabilidad haya sido la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, en ese supuesto, aun si hubiera existido renuncia o transacción por parte de la asamblea de accionistas en relación al director y a su responsabilidad, esa renuncia o transacción queda sin efecto. Sigue teniendo responsabilidad ese director. La ley nos habla de responsabilidad de los directores por mal desempeño de su cargo, según el criterio del 299, por violación de la ley, el estatuto, el reglamento, cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Básicamente, si hubiera dicho por violación a la ley, estamos bien, porque violación a la ley incluye violar el estatuto, violar el reglamento, violar el 259, dolo, culpa grave, abuso, etc. La responsabilidad del director es por violar la ley. La ley a lo mejor quiso ser ejemplificativa además para no dejar lugar a dudas. Ahora bien, lo importante es tener en cuenta el daño. El daño en materia de responsabilidad de los directores puede ser ocasionado al patrimonio de la sociedad, o sea, con su actuación el director le causó un daño al patrimonio de la sociedad, o puede el daño haber sido ocasionado a terceros. Dentro de terceros encontramos a los accionistas en su propio patrimonio personal, no de manera refleja, no porque se dañó el patrimonio de la sociedad, se me daña mi patrimonio también como accionista, no, a algo de manera específica que se le hubiera dañado el patrimonio al accionista. Ejemplo, no me pagaron bien el derecho de receso o se mandaron una macana al pagarme el derecho de receso, podría ser un daño específico a una persona que fue accionista, o no me liberaron de responsabilidad en tal negocio, cuestiones específicas. Responsabilidad, el daño es a un patrimonio de un tercero de manera directa y específica, ya sea accionista o ya sea cualquier otro tercero. Es más, cualquier otro tercero, un proveedor de la sociedad, un empleado de la sociedad, el fisco, el Estado, otra sociedad. El concepto es completamente abarcativo, cualquier tercero. Cuando el daño es ocasionado al patrimonio social, al patrimonio de la sociedad, la acción se llama acción de responsabilidad. Artículos 276, 277 y 278. Cuando el daño es ocasionado al patrimonio individual de un tercero, ya sea accionista o tercero, cuando el daño es ocasionado a un patrimonio individual, es una acción individual. La acción no es por quién la ejerza, sino qué es lo que se ha dañado, el patrimonio de quién se ha dañado, acción social y acción individual. 276, 277, 278, 279. La acción de responsabilidad societaria, aparte de esa clasificación, también tenemos que diferenciarla de la acción concursal de responsabilidad. Y ya vamos a ver por qué, por una cuestión de legitimación. La acción concursal de responsabilidad, artículo 173 y siguiente de la ley de concurso, busca hacer responder al director o directores, al administrador, por las macanas que llevaron a la situación de quiebra de la sociedad. Le vamos a recriminar su actuación como preludio a la quiebra. La acción de responsabilidad, esa es la acción de responsabilidad concursal, le llamamos concursal o acción de responsabilidad falencial, si quieren así decirlo. Está relacionada con el por qué se llegó a la quiebra y cómo la actuación del director, la mala actuación del director, llevó a la quiebra. ¿Por qué les digo esto? Porque hay distintos factores de atribución. En la quiebra el factor de atribución es el dolo. En materia societaria, el daño y la responsabilidad de los administradores se juzga bajo el factor de la culpa. Son distancias abismales entre uno y otro factor de atribución. El factor de atribución dolo es casi imposible de probar. El factor de atribución culpa es bastante más discutible y se puede probar. Las acciones de responsabilidad en materia societaria no buscan discutir cómo se llegó o no a una situación de quiebra, sino lo que buscan es resarcir el perjuicio ocasionado por la
conducta del director. Perjuicio que, como dijimos, perjuicio, daño es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta. Eso nos va a determinar si estamos ante una acción social de responsabilidad o acción individual de responsabilidad. ¿Puede ocurrir que se planteen las dos? Sí, pueden ocurrir que se planteen las dos. Va a ser, ya vamos a ver que en principio van a ser demandados los directores, pero puede ocurrir que existan varias acciones de responsabilidad y terminen todas tramitando ante un mismo juzgado. Puede coexistir acciones sociales con acciones individuales. Una cuestión también, como les digo, de la práctica y de las 1000 posibilidades que se pueden dar en la práctica. Vamos a estudiar ahora las cuestiones relacionadas con la acción social y con la acción individual y sobre todo quiénes la pueden ejercer. La acción social de responsabilidad, dijimos, lo que busca es resarcir el daño al patrimonio de la sociedad. Y la pueden ejercer la sociedad, artículo 276. Esto es, al momento de están en una asamblea ordinaria los accionistas, consideran que los directores se han mandado todas las macanas habidas por haber y le han ocasionado un daño a la sociedad. Entonces, en ese mismo momento deciden promover la acción de responsabilidad social contra los accionistas. Ese es un supuesto. El otro supuesto son aquellos accionistas que, un supuesto en donde en este primer supuesto no se le aprobó la gestión a los administradores. El segundo supuesto que me establece el artículo 276, infine, que vamos a ir estudiando esquemáticamente, es aquel supuesto en donde se les aprobó la gestión a los administradores, pero hubo una oposición por parte de accionistas que votaron en contra. Si hay accionistas que votaron en contra y que esos accionistas en su conjunto representan el 5% por lo menos, 5% o más del capital social, esos accionistas pueden iniciar acción de responsabilidad. Por más que se haya aprobado la gestión, esos accionistas pueden iniciar acción de responsabilidad social, mejor dicho, acción social de responsabilidad contra él o los directores. Acuérdense que se puede demandar a todos los directores o a algunos solo, de acuerdo a todo lo que hemos visto, nunca al directorio, pero sí a los directores. Dijimos, intentada por la sociedad cuando no se aprobó la gestión, se aprobó la gestión, pero hubo una oposición, si la oposición es más del 5%, por lo menos el 5% o más, pueden esos opositores, esos accionistas que no aprobaron, iniciar ellos sin ninguna autorización, ellos por su cuenta, la acción de responsabilidad, la acción social de responsabilidad. Tercer supuesto, aquellos accionistas que no aprobaron la gestión, pero no reúnen el 5%, no llegan a ese porcentaje mínimo del 5%. Nos dice la ley, accionistas que no aprobaron la gestión, si además de la acción de responsabilidad han hecho acción de impugnación asamblearia en relación a esa asamblea, van a poder iniciar acción de responsabilidad. Entonces el tercer supuesto viene a ser accionistas que no reúnen el 5%, pero que han iniciado acción de impugnación de la asamblea, del acto asambleario, entonces también van a poder iniciar acción de responsabilidad contra los directores, contra los administradores. Cuarto supuesto, lo que nos establece el artículo 277. Tenemos a la sociedad que no ha aprobado la gestión, que se ha decidido iniciar una acción de responsabilidad contra los directores, pero pasaron 3 meses y no hizo nada la sociedad. Entonces ahí la ley faculta que cualquier accionista, tomando la posta en cierta manera de que la sociedad no ha hecho nada durante 3 meses, sin importar si tiene el 5% o no, sin importar si ha impugnado o no el acto asambleario, cualquier accionista como consecuencia de la inactividad de la sociedad puede iniciar la acción social de responsabilidad. Quinto supuesto de legitimación
el síndico de la quiebra. Así como el síndico de la quiebra, dijimos, puede hacer otra acción que no tiene nada que ver con esta, que es la acción concursal de responsabilidad, el síndico puede iniciar acción social de responsabilidad, o sea, por lo que ha sido la conducta de los administradores y el daño que la misma le ha ocasionado al patrimonio de la sociedad. Nos dice, la puede iniciar el síndico. Para eso, en principio, se requiere obtener autorización por parte del resto de los acreedores, pero la ley nos dice, en defecto, para el caso de que no le iniciase el síndico de la quiebra, la van a poder ejercer los acreedores en la quiebra. Acción social que no inicie el síndico en la quiebra, sino que los acreedores en la quiebra, aquellos acreedores que ingresaron al proceso de la quiebra porque fueron a reclamar el pago de su crédito ante el juez de la quiebra, esos acreedores van a poder iniciar acción contra los directores por el daño que esos directores le ocasionaron al patrimonio de la sociedad. Esas son las 5 hipótesis de legitimación de quienes pueden iniciar esa acción, ese reclamo de responsabilidad civil contra él o los directores que hubieran ocasionado con su actuación un daño al patrimonio de la sociedad. ¿Cómo se ejerce esa acción? ¿Qué pasa cuando quien ejerce la acción es la propia sociedad? Bueno, lo que tiene que haber es una decisión asamblearia en donde se disponga expresamente no solo no aprobarle la gestión, sino iniciarle la acción de responsabilidad. Tiene que así expresamente constar en la decisión asamblearia. Ese inicio de, mejor dicho, esa decisión de la sociedad de iniciar acción de responsabilidad, de iniciar acción social de responsabilidad, conlleva la inmediata remoción de los directores a quien se les va a iniciar la acción, pero tiene que estar expresamente establecido en la decisión asamblearia. No es por no aprobarle la gestión y por eso le iniciamos acción de responsabilidad, son dos cosas distintas. Pero si la decisión respecto a iniciar la acción social de responsabilidad implica la remoción del director. Los socios, de la única manera, si no acompaño yo esa decisión, no me va a legitimar el juez, no me va a permitir seguir adelante el juicio. En este juicio, quien va a ser el actor es la sociedad anónima, fulana de tal, sociedad anónima contra fulanito, fulanito y fulanito, los directores, que es la sociedad contra los directores. La pueden ejercer los socios, sí, siempre y cuando haya actividad. Acuérdense, acá no interesaba ni porcentaje de oposición, ni haber impugnado o no la asamblea. La van a poder hacer los socios acreditando la inactividad. Vamos a tener que acompañar el acta de asamblea donde se dispuso la promoción de la acción y 3 meses donde no ha pasado nada. En ese supuesto la van a poder ejercer los socios a nombre o en nombre de la sociedad. Los accionistas que votaron en contra, dijimos la posibilidad con un 5% o si menos del 5%, pero hubieran impugnado a su vez la decisión asamblearia. En ese caso, la acción va a estar caratulada fulanito y fulanito los accionistas contra la sociedad anónima y fulanito los directores. Ahí va a ser, así va a ser caratulada la acción social de responsabilidad. Y en el caso, bueno, ya hemos visto la cuestión de la inactividad, ya hemos visto de los accionistas que actúan cuando la sociedad lo resolvió en la asamblea ordinaria, pero no lo promovió a la acción. Y lo que nos quedaba es lo de la quiebra. En el supuesto de la quiebra, la va a iniciar el síndico de la quiebra, o que requería, como habíamos dicho, autorización de los acreedores de la quiebra, las personas que iniciaron su reclamo ante el juez de quiebras, presentaron su reclamo, no iniciaron, presentaron su reclamo hasta el juez de quiebras, y en defecto del síndico la van a poder iniciar los acreedores de manera individual. Va a tener alguna relación, el síndico no paga costas, los acreedores si salen vencidos sí van a tener que pagar costas. Esa discusión la van a ver en quiebras, no nos vamos a detallar. Acuérdense, es la acción social
ejercida por el síndico de la quiebra. Esta es una acción de naturaleza societaria que se va a tramitar en el marco de la quiebra, en el marco del proceso falencial, ante el juez del proceso falencial. O sea, ese juez va a traer esa acción, ahí se va a desarrollar, pero no es una acción concursal, no estamos analizando la responsabilidad, no es una acción falencial, no estamos analizando la responsabilidad del director o de los directores que llevaron a la sociedad a la quiebra, sino el daño al patrimonio de la sociedad por el mal actuar culposo y poco profesional de esos administradores. Lo único que en vez de hacerlo a la sociedad o los accionistas, la hace el síndico de la quiebra o los acreedores de la quiebra. En cuanto a la acción individual de responsabilidad, está muy escasamente regulado, como hemos visto en la lectura de la ley, solo en el 279. Acuérdense, la acción individual lo que busca es resarcir un patrimonio individual de un tercero en relación a la sociedad, tercero que puede ser cualquier tipo de terceros, incluso accionistas, sin importar el porcentaje, sin importar qué es lo que ha hecho. El accionista no tiene que oponerse nada. Lo mismo cualquier tipo de tercero. Es independiente de la acción social, no requiere que se haya promovido la acción social para promover la acción individual. El hecho de que haya votado en contra y no promoví la acción social pero sí la individual, no le quita. Lo importante es determinar dónde está producido el daño. Y se puede coexistir ambas acciones, la acción social y la acción individual, se puede hacer tranquilamente, se pueden coexistir tranquilamente, no se necesita ninguna autorización de la sociedad, puede darse en cualquier fuero, como dijimos, y va a estar dirigida contra los administradores. Acá va a ser fulano de tal contra fulano de tal, director de la sociedad anónima. Eso en cuanto a el trámite procesal y cómo se legitiman las partes y cómo se encarrila la acción de responsabilidad contra los administradores. Otro punto que nos quedaría ver es qué pasa con la prescripción de estas acciones desde el momento del daño, cuándo prescribe. Antes había una discusión en el código, en la ley de sociedades, cuando existía la divergencia en el Código de Comercio y en el Código Civil entre responsabilidad contractual y extracontractual. Se establecía, algunos autores establecían alguna diferencia, es decir, contra los si la ejerce, mejor dicho, si la acción es social tiene tal plazo de prescripción, si es individual tiene tal otro plazo, porque en un caso es contractual, en el otro es extracontractual. Otros autores de manera más sensata, a mi juicio, decían que siempre la responsabilidad es extracontractual porque es derivada del deber de no dañar a otros. Pero bueno, la distinción entre acción de responsabilidad contractual o extracontractual está dejada de lado en el Código Civil y Comercial. Lo único que importa es supuestos de responsabilidad civil. La prescripción es la misma, 3 años. Se considere extracontractual o contractual. Para mí siempre es extracontractual porque les decía es derivada de la obligación aquiliana, del deber de no dañar, la obligación de no dañar, la famosa responsabilidad aquiliana, la responsabilidad por daños, no contractual sino extracontractual. Pero bueno, detalle, nada más que académico, la legislación actual es clara en que la responsabilidad civil no se distingue entre contractual y extracontractual y siempre tiene un plazo de prescripción de 3 años. Esto lo trasladamos a este supuesto en materia de acción social de responsabilidad o acción individual de responsabilidad. No interesa qué tipo de conceptualización académica se le dé a la naturaleza de una u otra responsabilidad, siempre esta reclama responsabilidad va a tener una prescripción de 3 años contados a partir, por supuesto, del hecho dañoso. Así lo establece el Código Civil y Comercial. 3 años a partir del hecho dañoso es la responsabilidad que se va, es el plazo de prescripción correspondiente a la responsabilidad por los daños que haya ocasionado ese director o directores. Con esto terminamos la bolilla 14 correspondiente al director.